un cordial saludo para todos. Hoy seguimos con la segunda parte de nuestro podcast y hoy nos encontramos con el Dr. Gabriel. Hola para todos, mi nombre es Gabriel Maigual, actualmente me desempeño como coordinador médico del área de urgencias de aquí de la S San José de Leiva. Bueno, tenemos la primera pregunta que es ¿cuáles fueron sus mayores desafíos durante su formación? Vale, pues como todo el mundo sabe, la carrera de medicina es una carrera que es bastante compleja por diferentes temas, ya sean académicos, de responsabilidad que uno mantiene, pero a mí me tocó una época complicada con lo del COVID, fue una época donde tuvimos que tener casi poquito más de un semestre que fue virtual, en donde se nos complicó bastante ciertas cosas porque la medicina es una carrera que es muy práctica en el abordaje de cada uno de los pacientes y esa época fue bastante complicada, pues además de que durante toda la carrera debemos estudiar muchísimo, no es una carrera que uno diga que es fácil, es una carrera bastante compleja en donde uno conlleva mucha información de libros, de artículos y todo eso llegar a mantenerlo, a establecerlo en una sola idea es un poquito complicado. Pero en términos generales fue una de las partes más complicadas que pasé durante mi carrera, fue la época del COVID por la falta de academia práctica que se tuvo durante esos momentos. Tengo una pregunta, digamos, que tú dices que te tocó en una época muy compleja, que porque era la época del COVID. ¿Usted no llegó a sentir un poco de temor, digamos, porque te vayas a infectar, que supimos que en ese tiempo era una enfermedad mortal, que en sí no estaba la cura y pues era algo muy complejo y como usted mencionó sobre los artículos, de pronto no tenía una demanda o algo así por el estilo, cosas también demandables? Sí, claro, pues mira que la época del COVID fue algo que pues en la parte mundial pues afectó muchísimo, muchas vidas pues se terminaron por lo que fue el virus del SARS-CoV-2. Dentro de todo pues el miedo existe claramente, pues más en todos sus inicios en donde desde la ciencia no tenía mucho conocimiento sobre este virus y en donde pues se demoró bastante en crearse una vacuna por parte de todos los laboratorios. Claramente que existe ese temor y más cuando uno generalmente se expone a este tipo de pacientes, pues en esa época era bastante complejo, sobre todo el abordaje de esos pacientes porque uno tenía que contar con una protección muy exhaustiva para poder interactuar con estos pacientes. Y lo otro de las demandas, claro, eso es un riesgo que conllevamos todo el personal de la salud porque pues todo puede pasar, somos humanos, nos podemos equivocar. Hay pacientes que, si bien es cierto, hay cosas que están escritas en la literatura, hay muchas cosas que uno se encuentra que dice, bueno, este paciente me hizo reacción alérgica a X medicamento que no sabíamos que hacía esta reacción tan drástica, podríamos decirlo. O pacientes que nos hacen reacciones anafilácticas muy severas a cosas muy mínimas, que uno puede decir, son cosas que uno puede prevenir, pero a veces son cosas que se nos salen de las manos. Y eso es lo que siempre como personas de salud vamos a estar expuestos, porque son cosas que muchas veces o sea, si bien es cierto, toda la parte de cómo va progresando la enfermedad en un paciente está escrita, hay muchas veces que actualmente toda la parte científica se ha basado en que ya no hay enfermedades como que decir va a tener un transcurso escrito, siempre puede variar dependiendo de las condiciones de cada uno de los pacientes, pero sí pues son riesgos que uno tiene que asumir al momento de que uno elige una carrera de la salud y pues en la parte de medicina que es mucho más complejo. O sea, ¿usted cómo hizo como para esos pacientes que tenían en sí el COVID, los llegó a tener, pues si lo llegó a tener, cómo hizo como para sostenerlos con vida? ¿O se les llegó a morir alguno? ¿O qué inyectaba? ¿O qué como para saber? En sí, ¿qué hacía usted en esa época? Ya, no, pues en esa época, lo que pasa es que cuando yo entré en la época del COVID, todavía estaba estudiando, estaba terminando todavía mi carrera de pregrado, pero pues en lo que alcanzamos nosotros a mirar, pues eran los soportes más que todo ventilatorios para los pacientes, que muchas veces tocaba colocarlos en posición prono, es decir, colocarlos boca abajo para mejorarles un poco más la respuesta a la parte de oxigenación de los pulmones. Pero como te digo, en términos generales, durante esa época no ejercía pues todavía como tal la medicina, sino que estaba terminando aún la carrera de pregrado. Ok.
La segunda pregunta es, ¿qué especialización te interesó más y por qué? Una pregunta bastante compleja, podemos decirlo, porque durante la carrera uno se va dando cuenta uno va conociendo, pues, dependiendo del paso de cada uno de los semestres, diferentes especializaciones. Cuando cursaba séptimo semestre me encantó la cirugía en general, pues, de cirugía general. Sin embargo, pues al pasar del tiempo uno va cambiando diferentes cosas. Cuando llegué a décimo semestre me apasionó mucho la medicina de urgencias. Sin embargo, durante mi internado hice como un cambio hacia la parte de medicina interna, pero después me di cuenta que era una especialización que no me llenaba pues del todo, hasta que conocí la parte de la ortopedia. Además tuve muy buenos docentes en el área de ortopedia y pues una de las especialidades que me apasiona, podríamos decir, una de las principales es la ortopedia, y además también de lo que es la medicina de urgencias. Me apasiona mucho esos dos campos, que pues espero llegar algún día a cumplir alguno de los dos. Ok. La tercera pregunta es, ¿cuáles han sido los casos más difíciles que has tenido? Hay muchas, bueno, podríamos mencionar bastantes, pero en el caso, uno de los casos que más creo que marcó, pues no marcó, sino que fue uno de los más complejos que tuve, fue cuando yo estuve rotando en el hospital infantil. Tuve una chiquita de 5 años más o menos, se infectó por un virus, se llama virus sincitial, y la chiquita se nos murió en la UCI, no nos respondía a ninguno de los manejos. Sospechamos que había tenido procesos inmunológicos o de inmunodeficiencia que pudo haber conllevado que no nos respondiera a ninguno de los medicamentos, pero fue bastante complejo porque precisamente yo llegué a pasar revista a la unidad de cuidados intensivos y en ese momentico estaba ya como podríamos decirlo, entre comillas, en las últimas, porque ya el monitor nos mostraba cómo iba descendiendo la frecuencia cardíaca, cómo iba descendiendo la saturación, y pues era una chiquita pues de 5 años, entonces es un poquito complejo. Con la compañera que estaba pues fue un poquito también complicado ver ese momento, pues porque estaban los papás ya pues como dándole el último adiós a la chiquita, ¿listo? O sea, pues he tenido muchos casos, pero dentro de los más complejos ha sido ese, porque pues uno se dice, bueno, es una niña, apenas está empezando a vivir, entonces bueno, fue un poquito más complejo ese caso. Okay. ¿Cómo es un día típico en tu trabajo? Bueno, pues nosotros como trabajamos por turnos rotativos, entonces eso quiere decir que no tenemos como, digamos, unos horarios fijos en todos los lados, pero en términos generales podríamos decir que en los casos cuando tengo un día completo, inicio mi labor a las 7, pues llego acá, recibo pues los pacientes que hayan quedado en el servicio, que me los entregan mis compañeras. Todos esos, si tengo pacientes pues ingresados, les hago toda la evolución diaria de la mañana, que se hace diariamente en cada uno de los puntos, y pues bueno, ya junto con el personal pues vamos mirando pacientes que llegan, pacientes que requieren a veces ingreso de urgencias, hay pacientes que vienen que no requieren ningún ingreso de urgencias. Vamos pues interactuando con esos pacientes. En las mañanas suelen venir muchos pacientes para lo que se llama afinamientos de presión, entonces a veces miramos pacienticos que se nos van como subiendo mucho la presión, entonces vamos ajustando manejos, todo eso. De ahí pues aquí estamos generalmente, pues como es una área de urgencias, pues es a la espera de cada uno de los pacientes que lleguen. Yo trabajo aquí, así mismo trabajo en el área de consulta externa, donde ya pues se maneja un poquito diferente porque ya son pacientes que no tienen agenda de diferentes pacientes. Entonces iniciamos agenda a las 8 de la mañana hasta más o menos las 12. Igualmente de 2 a 6 de la tarde manejamos pacientes que son, podríamos decirlo, fijos, o sea, que están en una agenda y que van pues por diferentes situaciones que no meritan el área de urgencias. Y en las noches pues pasa lo mismo, yo recibo turno a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, y vamos hasta las 7 de la mañana, y aquí es literalmente a la espera de lo que pueda llegar. Aquí no tenemos nada fijo, nada está escrito, es como que esperamos a que sea lo que llegue y lo que puede llegar durante un turno de nosotros. Otra pregunta es, ¿cuál es el mayor mito de los médicos que te gustaría desmentir? A ver, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, que los médicos son
como dice el nombre, uno le ponen MD, que dice medio Dios, o sea, eso no es verdad, porque nosotros nos equivocamos, somos humanos, tenemos errores, que muchas veces dicen también que los únicos que estudian medicina son los que son muy pilos. Eso no es cierto, porque la carrera la hace uno mismo, si uno se enfoca mucho en cómo, en toda la parte del estudio, en ser muy aplicado en todos los temas de la parte médica, les va a ir muy bien, pero pues de la misma manera, así como les puede ir muy bien, puede irse hacia el otro lado, hacia la otra cara de la moneda, de que si no se aplican mucho, pues les puede ir bastante mal. Pero que más mitos que podría decir, pues en términos generales serían esos, porque no, ahorita no se me viene ningún otro a colación. ¿Qué es lo más gratificante de ser médico? Bueno, así como hay muchas cosas gratificantes, también hay cosas que uno dice, bueno, ¿por qué elegí esta carrera, no? Pero bueno, de todas las partes gratificantes es como ver cómo evolucionan esos pacientes. Entonces uno dice, bueno, tengo un paciente que me llegó en un estado bastante grave, yo hice todo esto y el paciente me mejoró y me mejoró bien. O los pacientes a veces son muy agradecidos, y sobre todo en los pueblos, en donde dicen, no doctor, mire, usted me dio este medicamento y me hizo súper bien, el otro doctor de allá me dio este y ese no me sirvió. Pero en términos generales es pues mirar esa satisfacción de todos los pacientes, en donde pues llegan con una enfermedad y uno tiene esa capacidad como de a veces no curarla, pero sí mejorarle los síntomas, porque hay enfermedades que son ya muy crónicas, que uno dice, bueno, la puedo tratar o la puedo regular, pero más no la voy a poder curar del todo. Pero créanme que los pacientes son muy agradecidos, y eso es lo que uno más que todo le llena como esas ganas de seguir haciendo las cosas. Si usted pudiera tener algún superpoder en la medicina, ¿cuál sería y por qué? Bueno, pues superpoder como tal, podríamos decirlo que no, pero dentro de la medicina hay un síndrome, podríamos decirlo, que se conoce como el síndrome de Savant, es decir, que es el síndrome del genio. Es una condición que generalmente ocurre en pacientes con autismo, pero que lo que hace es que tú revisas, no sé, un libro y tú te grabas todo fotográficamente. Eso quiere decir que empiezas en tu mente a hacer como un análisis muy rápido y muy completo de todo lo que has leído, todo lo que has aprendido durante todo el proceso. Entonces eso sería como más que un superpoder, una condición, que si bien es cierto, esas condiciones quedan solamente en pacientes que tienen autismo, y muchas veces no se las puede explotar tanto en la parte de medicina. Pero sin embargo, no sé, creo que hay una serie que es muy conocida por todos, que se llama The Good Doctor, que es un médico que tiene autismo y que tiene el síndrome de Savant, el síndrome del genio, y él hace unos análisis clínicos bastante completos, haciendo como un recorderis de lo que él miró en un libro. Entonces empiezan a ver imágenes en su cerebro, donde empiezan a recorrer podríamos decir, toda la parte de la enfermedad que puede llegar a tener los pacientes, e interpretar cada uno de los puntos muy pequeños que no se pueden identificar a simple vista en una persona que, digamos, de condición normal, podríamos decirlo, entre todos, sino que son unas condiciones que las puede interpretar una persona que puede llegar a tener ese síndrome, que sí sería pues, lo ideal, y sobre todo en una parte de medicina, porque pues nosotros no somos máquinas, nosotros somos personas que para llegar a concretar tanta información debemos estudiar muchísimo, y muchas veces se nos va a olvidar la información porque no somos un disco duro con el que metemos información y listo. Pero sí, eso es una condición que es muy, muy importante, y creo que nunca la he visto ahorita en mi carrera, pero sí me gustaría llegar a mirar algún día, pero en pacientes que tengan una condición mucho más estable, que podríamos decir que una persona con autismo. Otra pregunta sería, digamos, ustedes cuando van a operar a alguna persona, digamos, creo que ustedes pues ya ha estado en algunas operaciones, ¿qué música escuchan o no escuchan? Pues eso depende mucho del ánimo, de cómo estén los ánimos de uno, los anestesiólogos o los cirujanos, pero en términos generales hay personas que les gusta mucho el merengue, eso se opera con merengue, hay otras personas que se opera con rock. En algunas ocasiones también he escuchado algunos cirujanos que colocan música hasta para tomar, por ahí Darío Gómez, que nunca falta, pues, ¿no?
Pero en la gran mayoría lo que yo he mirado y las cirugías que he estado se escucha mucho rock, podríamos decirlo, pero un rock pues tranqui, ¿no? De los rock que son muy pesados. Pero como les digo, eso depende mucho del anestesiólogo, de cómo estén los ánimos del cirujano. Pero en quirófano se goza mucho, ¿para qué? Pero se goza mucho porque el ambiente es muy bueno y la música también es muy buena. Cuando usted me dijo que también se escuchaba, digamos, plays así de Darío Gómez, a veces de Tomás, de despecho, pues, se me vino a la mente como que un doctor despechado, cortando, ya ahí con el bisturí, llorando, o sea, no sé, me imagino tantas cosas cuando dijo eso, la verdad, no sé. Los cirujanos son locos en general, o sea, hay cirujanos que pueden llegar a estar así en despechos y todo eso y empiezan a poner música así, pero pues obviamente dentro de la responsabilidad que conlleva una cirugía, ¿no? Pero sí, uno en quirófano se divierte mucho y hay cirujanos que son muy buenos, se ponen muy buen ambiente y es muy chévere trabajar con ellos porque aparte de que muchas veces uno como a veces entra cuando como es estudiante, a veces entra con cirugías que le enseñan muchísimo, pero de igual manera son de muy buen ambiente y hacen que sea pues ameno en el momento, aunque tengamos a un paciente literalmente abierto sobre la mesa, pero se hace de que sea ameno en el momento. Si su trabajo fuera una película, ¿cuál sería? ¿Terror, drama, humor? Pues dentro de la palabra medicina yo creo que podríamos decir que estamos en un punto de suspenso, drama, terror, o sea, porque sobre todo en un área de urgencias nunca sabemos qué va a llegar, o sea, siempre estamos como en esa incertidumbre, podríamos decir de que bueno, estoy aquí y de repente me llega X paciente con X patología que es muy complicada, que nos va a llegar a que sea un drama y que si nos pasa algo mucho más grave pues eso se conlleva un terror, pero o sea, en términos generales son esos, podríamos decir, tres géneros como de incertidumbre, drama y terror que puede llegar a tener la carrera de medicina y sobre todo pues la atención en un servicio de urgencias que es un poquito más, que estamos como más a la expectativa de qué es lo que puede llegar a cruzar por la puerta de ingreso. Si digamos, si usted nos podría colaborar en enseñarnos algún objeto de aquí de su oficina y nos puede explicar más o menos para qué sirve o algo así, si se podría. Claro que sí. Aquí, por ejemplo, tenemos este que se denomina un equipo de órganos, donde consta de dos aparatos, podríamos decirlo. Este es el que utilizamos, es un otoscopio que utilizamos para mirar toda la parte de lo que tiene que ver con el conducto auditivo, y este que es un oftalmoscopio que en términos generales se utiliza para mirar toda la parte de la zona ocular, o más que todo lo que nosotros conocemos en el ámbito médico como el fondo de ojo, que es para definir diferentes patologías, como si tienen pacientes con hipertensión endocraneal o cosas de alteraciones de la vista que las podemos mirar con ese dispositivo. Bueno, vamos a llevar un poquito a la práctica pues toda esta parte de estos instrumentos de valoración. Entonces vamos a utilizar el otoscopio aquí en el caso de Hilary y vamos a revisarle cómo está el conducto auditivo. Entonces, si nos damos cuenta, esto aquí tiene una luz que nos va a permitir tener una mejor iluminación durante el procedimiento, ¿listo? Entonces vamos a ingresar hacia lo que es el oído. Esto va a ser un poquito incómodo en algunos momentos. Y nosotros observamos ya en la zona del fondo, pues todo lo que tiene que ver con la membrana timpánica, con lo que tiene que ver con todo el conducto auditivo, que es lo que podemos valorar en esa zona, ¿listo? Y de ahí retiramos, y de igual manera se revisa el siguiente oído, se hace de las dos formas para identificar diferentes patologías, por ejemplo otitis o inflamaciones del conducto o inflamaciones de la zona timpánica del oído. Entonces aquí vamos a mostrar otro de los dispositivos que es muy común utilizado en la parte médica y en la parte de los enfermeros que nos ayudan con esta parte, que es el tensiómetro. Este es un equipo que nos va a permitir determinar los niveles de presión de cada uno de los pacientes, evaluar alteraciones como de los pacientes hipertensos, pueden llegar en algún punto a hacer algún tipo de crisis hipertensiva. ¿Listo? Para este dispositivo, aquí encontramos este dispositivo solo, pero generalmente esto viene como en un combo, podríamos decirlo. No debemos acompañarlo con este, que es nuestro mejor amigo, podríamos decirlo, de los médicos, que es donde nosotros vamos a escuchar los ruidos cardíacos en la parte de las venas, o los ruidos que tienen un nombre técnico que se llaman los ruidos de Cockcroft, para poderlos escuchar durante las partes de la presión. ¿Listo?
Vale, entonces aquí vamos a hacer una demostración con Yendi. Entonces me vas a mostrar tu brazo y siempre pues aquí vamos a mirar que tengamos una correcta colocación del dispositivo para que tenga una adecuada medición. Siempre debe hacerse sobre dos dedos sobre el pliegue del codo. Entonces vamos aquí, vamos a cerrar con el hueco que tiene el dispositivo, siempre que quede pues, lo más centrado posible. Y con nuestro fonendo vamos a ubicarnos en la zona donde vamos a escuchar dónde está la presión y vamos a identificar acá en los valores cómo nos va a dar. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces aquí yo vamos inflando, vamos a ir metiendo presión y miramos cómo va aumentando. Llegamos hasta un punto intermedio y posteriormente acá comenzamos a desinflar y vamos a escuchar. Ahí comenzaron los ruidos que ya los estoy escuchando. Ahí me llegó. ¿Listo? Entonces aquí nosotros identificamos dónde encontramos el primer ruido, que fue cerca de 110 casi, y donde identificamos el último, que fue cerca de 60. Es decir, que nos encontramos en unos rangos de presión dentro de la normalidad. Y listo. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que quieren estudiar medicina? Bueno, pues como lo mencionamos durante la conversación, medicina es una carrera que es bastante compleja porque conlleva, primero que todo, muchas responsabilidades, tanto con la persona como en la parte legal. Pero en toda la parte de medicina es simplemente estudiar muchísimo, leer siempre y mantenerse actualizado en muchas cosas. Y que es una carrera que es muy bonita, a pesar de que es bastante compleja, es muy complicada de estudiarla, podríamos decirlo, y sobre todo en los primeros semestres, porque es mucha información la que uno recibe, pero que después, cuando uno pasa a la parte clínica, ya va mirando de que todo ese conocimiento que uno adquirió inicialmente se va juntando y va formándose como unos lazos, podríamos decirlo, entre lo básico y lo clínico, que después uno ya se da cuenta de cómo entiende uno ya las patologías de cada paciente. Es complejo, pero siempre se debe estudiar muchísimo y mantenerse sobre todo actualizado en todo lo que la ciencia pues, que investiga y todo lo que cada año se publican pues, nuevas cosas. Todo es una carrera que mejor dicho nunca uno deja de estudiar, pero es una carrera muy bonita en donde se puede llegar a ganar muchas cosas importantes. Bueno, queremos agradecerte por el tiempito que has sacado y pues quiero decirte pues que me parece súper chévere y que yo en algún momento pensé estudiar medicina, pero por el mismo tanta cosa que enseñan, la verdad siento que, o sea, llego a pensar de que no soy capaz de como de aprenderme bueno los libros, que todas las partes del cuerpo, entonces la verdad siento que quien estudia medicina, mil respetos porque eso es mucho lo que tienen que hacer. De todas formas, pues muchas gracias y este fue el segundo capítulo, espero que les guste.